La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, María y Resistencia. Aquí estamos, Dori y Luisco desde Francia, acompañando a una de nuestras hijas expatriadas. Si bien echamos de menos el directo junto a las tazas de café cada mañana, estando ahora fuera de casa apreciamos aún más la conexión que establece la cafetera entre todas las seguidoras del programa. Gracias por considerarnos familia. Un gran y cálido abrazo a todas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Se trata de una decisión del juez. Desde el primer momento yo dije que en España las sentencias hay que cumplirlas. Es lo que se está haciendo. Los Mossos de Cuadra están garantizando el orden y estoy seguro que lo harán correctamente. Es que hablamos de un problema de patrimonio, de un problema de difusión cultural, de un problema de custodia de unos bienes artísticos, ¿no? Y ha habido quien, pues, ha querido convertir esto en un conflicto territorial. Aprovechando, esta gran anomalía que estamos viviendo y sufriendo, hoy pretenden humillar a la ciudadanía de la ciudad de Lleida y a la ciudadanía catalana con este atropello. Nosotros creemos que hubiera sido más prudente esperar a la resolución de todos los recursos presentados sobre el tema de las obras de arte de Sigena antes de tomar medidas cautelares que implican el traslado de unas obras que están en litigio. Lo ha hecho el presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular para que los catalanes decidan con arreglo a la ley quién quiere que les gobierne. No para que ahora algunos partidos que dicen defender la Constitución se estén peleando entre ellos a ver si va a ser presidente él o va a ser presidente ella. Para eso nos han convocado elecciones, hombre. O mujer. Se han convocado elecciones para que gane el constitucionalismo y la mayoría de los catalanes que quieren la unidad de Cataluña con el resto de España, como han querido siempre. Rivera parece con sus declaraciones insultando a los votantes del Partido Popular, llamándoles basura, que tiene este segundo objetivo común con Albert Rivera, ¿no? Intentar, pues que el Partido Popular se hunda. Pues no, oiga, es que a Ciudadanos, a Partido Socialista y al Partido Popular nos interesa que los tres partidos estemos bien. Buenos días, cafetera, muy buenos días, bienvenidas una mañana más a este programa. Hoy es día 12 de diciembre del año 2017, un saludo muy especial a todas aquellas personas que se incorporan en directo, un abrazo muy especial a quienes nos van a ayudar ahora a comprender, a tratar de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este mundo tan complejo, cada vez más difícil de explicar, en una mañana en la que, no sé si os habéis fijado en esas palabras de María Dolores de Cospedal, son de hace unos días, son de hace una semana, pero me parecía que era de tal relevancia que las he recuperado. Se han convocado elecciones para que gane el constitucionalismo. Ya suponíamos que se habían convocado ya con alguna intención.
Un abrazo muy especial, salgan de las profundidades de Sherwood, incorpórense a esta gran mesa que colocamos aquí en este claro, con las tazas de café sobre la mesa, con las portadas de los periódicos. Vamos a hablar aquí en la cafetera, así que todos aquellos que llevéis un gorro de papel de plata en la cabeza, me gusta la gente que lleva gorros de papel de plata en la cabeza, pasen, siéntense. Por cierto, antes de que demos comienzo y antes de saludar a María.es, pero como me la ha recordado, hay que darle la enhorabuena a Vitorchu. Hoy ha nacido su segundo hijo, otro resistente más para la retaguardia, nos decía ayer. Dice, ahora más que nunca voy a necesitar el café de la cafetera, vas a necesitar una buena dosis de cafeína, Vitorchu. Pero un abrazo muy especial a ese nuevo miembro de la gran familia cafetera. Siempre nos hace mucha ilusión cuando los oyentes de la cafetera hacen cosas. Vitorchu ha hecho un hijo y su chica han hecho un hijo. ¿Lo han fabricado? Han fabricado un hijo, así que nos gusta mucho. Bueno, va a necesitar café y paciencia, pero también ganas de cariño, ¿no? Escuela de padres, cafetera. Escuela de padres. Oye, creo que el mejor vídeo de la historia de la humanidad, ¿no? El mejor vídeo de la historia de la humanidad lo vi ayer. Y creo que lo he remetido unos 2000 tweets. Es un vídeo, lo voy a retuitear. Lo que pasa es que no quería... Es de un niño pequeño, es una cosa muy inocente, muy, muy ingenua. Además no se le ve prácticamente, no tiene mucho problema de identidad, pero es tan gracioso, es un niño imitando lo que hace una cabra. Y lo voy a retuitear porque necesito que lo vea la audiencia para que vea esto. Pero bueno, no vamos a hablar del niño y la cabra, hablaremos después si acaso, porque tenemos muchas cosas que tratar hoy en el programa. Vamos a hablar con Alberto Garzón dentro de un rato. Alberto Garzón, porque es verdad, ayer nos decían algunos oyentes, hace mucho tiempo que no hablamos con el coordinador federal de Izquierda Unida, así que le hemos pedido que nos acompañe después dentro de un rato y bueno, podremos comentar con él algunos aspectos, algunos asuntos de actualidad en un día en el que hay algunas materias muy interesantes que tenemos que tratar. Hay una polémica servida muy importante en torno a los bienes de Sigena. Sabéis que el juez ordenó que se devolvieran, lo que pasa es que está en primera instancia y no se ha esperado al recurso, y entonces desde el Museo de Lleida ayer se fueron trasladados algunos de esos bienes y ha habido una polémica monumental. De eso hablaremos un poquito también aquí en el programa. Haremos el repaso de los digitales y todo eso, acompañados por Cristian González, Sánchez Cajal, Elena Noruega, Rodrigo Martínez, tantas y tantas personas que nos están, Mamen Maura, que nos están acompañando a esta hora ya en directo, y a quienes pedimos que utilicen este hashtag, Alberto Garzón en la cafetera, dice el libertino Frank Cachela. Bueno, es que vemos que hay todavía... Está tuiteando además a esta hora también Juan López Uralde, porque van a presentar por la mañana una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el aumento de los incendios en las plantas de residuos y los residuos ardiendo, dice el libertino Francachera. Bueno, Carmen Fernández, buenos días cafeteros, Isabela y Miguel Gil, Isabel Aragón, Festo, Namaste, Alejandro. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra ayuda. Os pedimos que nos ayudéis con ese hashtag y así podemos ordenar la conversación en esta gran asamblea paralela que se genera en torno al programa a primera hora de la mañana. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Era la polémica del día. Ayer la gente gritaba para que no se llevasen los bienes. Bueno, cuánta música, cuánta alegría. Dicen... Para que no se llevasen... Marchoso por la mañana. En la cafetera hacemos marcha. Hacemos marchosos, somos marchosos, sí. ¿Qué tal estás, Mary? ¿Te he saludado convenientemente? No. Buenos días, María. Buenos días. ¿Quieres un café? Yo tengo un café aquí. Nos vamos a Portugal, Mary. ¿Te has traído la maleta? Sí. ¿Sí? Todo está preparado, todo. En cuanto termine el programa nos vamos en avión, nos vamos con Pilar del Río. Están organizando unas conferencias muy interesantes. Vamos hacia la Borrascana. Sí, creo que sí. Creo que justamente se ha desplazado hacia Portugal y hacia allá y que vamos. Vamos a ver si nos dejan
Si nos dejan aterrizar. Interrumpido. Sí. No, que ibas a... No, que estás hablando del foro, ¿no? Al que vamos. Vamos a un foro que ha organizado la Fundación Saramago, que nos interesa mucho sobre periodismo y nos va a dar la oportunidad, como además María.es llevaba mucho tiempo insistiendo en la necesidad de ver qué es lo que está ocurriendo en Portugal, verlo desde cerca, porque se está convirtiendo, ya lo hemos comentado aquí en el programa, en un modelo para Europa, puesto que a través de una coalición, de un gran pacto entre los partidos de izquierda, han conseguido enfrentarse a las políticas de austeridad y teníamos mucho interés por verlo, porque no se está hablando en la prensa española, no se está hablando prácticamente de eso. Así que ahora, cuando terminemos el programa, nos marchamos para allá, pero coincidimos con este foro euro-latinoamericano de comunicación, La verdad y las emociones, en la sede de la Fundación Saramago, el 13 y 14 de diciembre. Vamos a estar por allí, así que si os queréis pasar, ya sabéis que está en Lisboa y... Bueno, hay algunas sesiones muy interesantes. Van algunos periodistas desde España y algunos otros latinoamericanos, gente también de Portugal. Así que os invitamos a que os paséis por allí. Estaremos el 13 y el 14 de diciembre en la sede de la Fundación José Saramago, pero vamos a aprovechar esos días precisamente también para tomar contacto con la sociedad portuguesa y con Lisboa y ver qué es lo que está ocurriendo allí, cómo se han enfrentado ellos a las políticas de austeridad europeo con bastantes éxitos en muchos ámbitos. Han conseguido incluso subir salarios mínimos, en fin, enfrentar esas políticas de austeridad. Bueno, eso va a ser en los próximos días y mientras tanto aquí en la cafetera analizando la prensa nacional y con algunos artículos que nos resultan verdaderamente llamativos. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, la batalla de la Franja, el día en el que Aragón recuperó los bienes de Sigena, dice el diario.es, ¿quién va a reembolsar a Cataluña lo que pagó a las monjas que le vendieron los bienes de Sigena? Nos encontramos con una polémica que tiene numerosas aristas, unas visibles, pero otras mucho más invisibles que merecen la pena ser reseñadas. Ayer escuchamos muchas reacciones políticas porque esto se ha convertido, es verdad, en un conflicto territorial. Lo denunciaba Pablo Echenique y hay que tener cuidado cuando de un asunto puramente judicial que tiene que ver con recuperar parte de unos bienes, porque hay otros que se quedan en el museo, pero había una reclamación histórica sobre algunos de ellos que están considerados, y ahora la justicia parece haber avalado esa tesis, que fueron vendidos fraudulentamente. Pues bien, decía Pablo Echenique, no hay que convertir algo jurídico en un conflicto territorial. Es que hablamos de un problema de patrimonio, de un problema de difusión cultural, de un problema de custodia de unos bienes artísticos, ¿no? Y ha habido quien, pues, ha querido convertir esto en un conflicto territorial, tanto de un lado como de otro. Hemos visto pues a la CUP, ¿no?, llamando a la movilización, ¿no?, para convertir esto en un conflicto territorial. Hemos visto altos cargos catalanes sugiriendo que a lo mejor los aragoneses que reciben atención sanitaria en la provincia de Lleida, esto podría estar en problemas. O hemos visto cómo el gobierno de Aragón se excita, ¿no?, ante la visión de la Guardia Civil entrando en un museo. Y en efecto se ha convertido en un conflicto, bueno, no sé si decir un filoconflicto, pero se ha sumado al conflicto territorial y de pronto todos han aprovechado para extender las críticas tanto al gobierno central como a todo lo que está ocurriendo a través del artículo 155. Decía Joan Tardá, Sigena, ¿qué es lo que pretenden con esto? Humillar a la gente de Cataluña con semejante atropello. Aprovechando, esta gran anomalía que estamos viviendo y sufriendo, hoy pretenden humillar a la ciudadanía de la ciudad de Lleida y a la ciudadanía catalana con este atropello. Bueno, y también se pronunciaban desde el gobierno y desde la oposición. Decía Iceta, hubiera sido más prudente esperar a la resolución definitiva. Nosotros creemos que hubiera sido más prudente esperar a la resolución de todos los recursos presentados sobre el tema de las obras de arte de Sigena antes de tomar medidas cautelares que implican el traslado de unas obras que están en litigio.
Bueno, entonces, algunas consideraciones sobre este asunto, porque después también le preguntaron al ministro de Cultura, dijo, las sentencias hay que cumplirlas. Ministro de Cultura, atención. Se trata de una decisión del juez. Desde el primer momento yo dije que en España las sentencias hay que cumplirlas. Es lo que se está haciendo. Los Mossos de Cuadra están garantizando el orden y estoy seguro que lo harán correctamente. Íñigo Méndez de Vigo, el ministro de Cultura, ordenaba que Cataluña devolviera los bienes de Sigena. Es verdad, hay una orden judicial, pero es verdad también que hay recursos planteados y que está en primera instancia y habrá que ver cómo prosperan esos recursos. Se podría dar la circunstancia, no sería extraño en el ámbito judicial, no parece lo más probable, pero se podría dar la circunstancia de que estos bienes, cuyo desplazamiento se ha ordenado, tuvieran que ser devueltos de nuevo a Lleida. Bueno, aquí hay un conflicto que tiene dos aspectos diferenciados. Uno, ¿por qué se produce el traslado? ¿Cuándo se produce? Y dos, ¿de qué obras de arte hablamos y por qué están donde están, ¿no? Para tratar de explicarlo, dos hilos que hemos seguido. Bueno, estamos hablando de 44 obras de arte, de las cuales hay muchas otras que permanecen en el museo, pero las que están en litigio son unas muy concretas, y esto es interesante porque, bueno, pues hay unas cajas sepulcrales, son del siglo XV, únicos en el mundo, esculturas de alabastro, tablas policromadas, dicen que son parte de la historia de Aragón, que se guardaban en el monasterio de Sigena. Fueron vendidos a la Generalitat de Cataluña. Ahora vuelven al lugar de origen. El conflicto, el grueso del conflicto, porque en realidad se remonta a la Guerra Civil, pero el grueso ahora mismo se remonta a los años 80, años 80 y 90. Las hermanas sanjuanistas de la Orden de Malta, que eran propietarias de el cenobio, vendieron 97 obras de arte religioso del monasterio de Sigena a la Generalitat de Cataluña. Había una parte que ya había sido entregada por la Generalitat y ahora ha comenzado la entrega de otra parte de estos objetos. Ahora mismo son 44 piezas y, como digo, hay algunas que se sitúan en el epicentro del litigio porque son piezas de mucho valor artístico y sobre todo porque durante todos estos años han sido restauradas, cuidadas, atendidas por el Museo de Lleida, con la consiguiente inversión. Parte del conflicto viene de ahí, ¿no? Es un conflicto jurídico y es un conflicto cultural, pero es verdad que no es un conflicto, o no debería ser un conflicto político y nacional, ¿no? Tiene antecedentes relacionados con la Guerra Civil Española, porque durante el conflicto parte de esos bienes fueron dañados, fueron ocultados y las monjas después se trasladaron, se llevaron parte de los bienes y una buena parte parece ser que fueron cedidos sin orden, sin autorización. ¿Dónde van las obras cuando salgan de Cataluña? Aquí viene el epicentro de la polémica. Técnicamente irían al monasterio católico de Aragón de Santa María de Sigena. Este es un monasterio que es de una orden muy concreta, destinado a religiosas hospitalarias. Esta orden religiosa se llama la Orden de San Juan de Dios. Le digo esto porque luego va a conectar todo y os va a parecer muy interesante. Es una orden de San Juan, más conocida como la Orden de Malta, es una orden religiosa, militar, católica, medieval, sobrevive y llega en su herencia hasta nuestros días, ¿no? La Orden de Malta. Ahora mismo, ¿sabéis quién es el vicepresidente de esta Orden de Malta en España? El vicepresidente es el hermano del ministro Méndez de Vigo, don Pedro Méndez de Vigo. Así que la prensa catalana independentista lo que está observando en este movimiento es un movimiento que tiene que ver con lo político, con lo personal y también con toda la polémica que hay en torno a esto. Es verdad, para ser sinceros y para conocer en profundidad esta noticia, ¿se devuelven estas obras que están en Lleida, no las que están en otros lugares, por motivos políticos? No, se devuelven unas obras que fueron vendidas ilegalmente. En Lleida, de hecho, quedan muchas otras, y en Barcelona también pertenecientes a Aragón, y algunas que no están en litigio, ¿no? Hay una asociación que está intentando informar sobre esto y dice, a ver, están en Lleida y no se reclaman ni se devuelven otras obras que son fundamentales, como el trono prioral de Doña Blanca de Aragón y algunos otros asuntos que están en museos catalanes y sobre los que nadie ha colocado ningún tipo de reclamación, retablos y algunas obras de mucha importancia. Hay tablas también en el Prado, en Toledo, en colecciones privadas y no se devuelven por los mismos motivos. Solamente se devuelven las obras que fueron vendidas después de la declaración de Monumento Nacional en 1923. Así que no es cierto que desde Aragón o la sociedad civil
no se estén reclamando todas las obras. Se han pedido la reclamación de otras obras y la situación legal es diferente. La sentencia no es firme y por tanto no debería devolverse. La sentencia no es firme, es verdad, pero los autos de ejecución provisional sí. Por eso sí que debe ser ejecutada la sentencia ahora provisionalmente. Así que, aunque el Supremo diera la razón a la Generalitat, podrían regresar a Lleida. Habrían estado en Sigena como están temporalmente en cualquier exposición. Y el derecho funciona así también. No es una cosa nueva ni tampoco es demasiado extraordinaria, ¿no? También, ¿las obras se devuelven ahora por la aplicación del 155? No, los autos de devolución son del año 2015 y 2016. Es verdad que hasta ahora habían sido incumplidos por la Generalitat, lo cual planteaba un problema de dimensión legal. Pero es verdad que el auto es anterior, es de 2015 y 2016, y de hecho hace mucho tiempo que el gobierno de Aragón estaba pidiendo que se enviase a la policía para recuperar esos bienes que en esa sentencia se ordenaba que pudieran volverse, ¿no? Tampoco es que el gobierno haya cumplido con la entrega voluntaria. El juez pidió al ministro que se entregara antes de hoy y si no se hacía, autorizaba a la policía, que es la que finalmente ha pasado, que es lo que ha ocurrido al final ante el incumplimiento, ¿no? Bueno, ¿las obras fueron compradas legalmente y pagadas? No es cierto tampoco, se ha demostrado en la sentencia, aunque hay que ver que efectivamente no es firme. Quien realizó la venta no fue quien tenía los títulos que le habilitaban para ello, que era la comunidad de Sigena, sino la que era la depositaria, la precarista, que era la priora de Valderoix. Claro, nadie puede vender algo que no es suyo, y esto lo están las asociaciones intentando hacer mucho eco con este asunto. Y luego afecta a la gestión de patrimonio. La venta se realizó sin el permiso del responsable cultural, conforme a las leyes de patrimonio, que es el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Aragón. Bueno, así que hay numerosos matices que hacen que esto no fuera un asunto tan extraordinariamente sencillo como se ha planteado en los medios de comunicación, y no es un asunto, en principio, que inque sus razones en lo territorial. Pero sí llama la atención que el ministro de Cultura, el que habla de que hay que cumplir las sentencias, pues sea la persona que tiene un hermano, en fin, que está en esa orden, que está reclamando las obras y que de pronto se haya producido todo este movimiento, lo cual ha dado para que corran numerosos ríos de tinta. Pero bueno, ayuda a comprender mejor la dimensión de este asunto. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la Resistencia, no estás sola. Pero ahí es donde aparece el conflicto. De hecho, lo que decías, ¿no? A lo mejor el tema no tiene nada que ver precisamente con un conflicto territorial, pero como estamos en campaña, nunca mejor dicho, pues hay que, pues confrontar también ideas a la opinión pública de un territorio y de otro, y así pues cada uno podrá dar su discurso pues amablemente, ¿no? Y muy cómodamente. De hecho, es curioso que sea entre Aragón y Cataluña, ¿no? Que son dos regiones que están muy pegadas con esa franja que tanto tiene que ver entre Aragón y Cataluña, y que ahora justamente, pues bueno, sí que es verdad que chirría esta confrontación entre territorios de la que muchos se están aprovechando, ¿no? Y claro, una vez se sube la política al carro de la polémica, pues entonces el lío es monumental, está servido. Ayer pillaron a Irene Montero en un... creo que no tengo el audio completo, pero tenía cierta gracia porque la pillaron en un pasillo y le preguntaron, bueno, ¿qué le parece lo de los bienes de Aragón? Son bienes que estaban en Aragón, si no me equivoco, que son propiedad o deberían serlo, y por tanto, pues pensamos que deben estar ahí. Y entonces todos los periodistas se quedaron atónitos porque dijeron... Pero no, es que nos sorprende la respuesta. Y dijo, ¿por qué? ¿Qué he dicho? Igual he metido la pata. A ver si me va a tocar ahora dar marcha atrás. Pero bueno, es que es una cuestión de sentido común. Hay una orden judicial. De momento es verdad que no es firme, pero sucedería como con cualquier exposición itinerante. Pues tendrían que volver al otro lugar. Hasta ahí no más problemas si la justicia cumpliese. Lo que pasa es que todos intuimos alguna mano negra que ha hecho que este movimiento se produzca ahora. También aprovechando que hay una cierta confusión en torno a la naturaleza del conflicto. Bueno, mientras tanto, las elecciones a la vuelta de la esquina la semana que viene. Ni el bloque constitucionalista ni el bloque independentista logran la mayoría absoluta para gobernar. Nos podríamos encontrar con un escenario de colisión absoluta en el que nadie tuviera la mayoría. Es una encuesta del diario.es. Hoy encontramos en su portada: la mayoría absoluta son 68 escaños y se quedarían todos a las puertas. Con lo cual, dice el diario.es, Esquerra Republicana ganaría las elecciones sin posibilidad de formar un gobierno independentista.
Y había por eso que era interesante recuperar esas declaraciones de María Dolores de Cospedal. Yo las colocábamos al principio en la cabecera del programa, son de hace una semana, pero de verdad no me digáis que no son llamativas. Se han convocado elecciones. ¿Para qué? Pues para que gane el constitucionalismo. Ya lo de aplicar el 155 para evitar, para que todo volviera a la... En fin, eso ya es otro cantar. Lo ha hecho el presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular para que los catalanes decidan con arreglo a la ley quién quiere que les gobierne. No para que ahora algunos partidos que dicen defender la Constitución se estén peleando entre ellos a ver si va a ser presidente él o va a ser presidente ella. Para eso no se han convocado elecciones, hombre o mujer. Se han convocado elecciones para que gane el constitucionalismo y la mayoría de los catalanes que quieren la unidad de Cataluña con el resto de España, como han querido siempre. Así que las elecciones tienen una misión muy concreta. No se trata de que elijan los ciudadanos, se trata de que nos elijan a nosotros. Y ayer decía también Mariano Rajoy, el voto útil ha sido el nuestro para conseguir el artículo 155. Ha sido un voto útil para que la democracia española se defendiera y pusiera en marcha, cosa que no había ocurrido nunca antes, el artículo 155 de la Constitución. O sea, que es un voto útil si a la utilidad le llamamos resolver los problemas de la gente. Dice Público.es hoy en su portada, una agenda de programa electoral, la prueba del juez del Supremo contra el Procés. El Supremo investiga a Marta Rovira y Ana Gabriel por la organización del Procés. Los vetos cruzados anunciados en campaña alejan la opción de una presidencia no independentista, dice Infolibre. Esquerra Republicana y el PSC enfrían las opciones, dice Infolibre, enfrían las opciones de un tripartito en Cataluña. En Común Podem, mientras la coalición morada y los socialistas rechazan hacer presidenta a Inés Arrimadas, aunque sumen mayoría. Escuchábamos ayer también a Xavier García Albiol. Hay una polémica muy dura entre Ciudadanos y el Partido Popular. Y Xavier García Albiol llegaba a comparar a Albert Rivera con Puigdemont. Ayer, la campaña que se va intensificando. Ya discutiremos en otro momento quién ocupa la silla y quién está al frente o no de la Generalitat. Lo importante es que pueda haber un gobierno que genere confianza, lo importante es que pueda haber un gobierno que represente a la mayoría de catalanes y que no excluya a la otra mitad, como es lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos meses. Por eso yo no entiendo este juego que tiene tanto Ciudadanos como el Partido Socialista, este juego de intentar ir al regate corto, ir al tacticismo electoral, un tacticismo electoral que lleva incluso al líder de Ciudadanos a asemejarse en algunos aspectos al propio Puigdemont. Puigdemont tiene dos objetivos: el primero, ganar las elecciones, es el legítimo, y el segundo, que el PP se hunda. Rivera parece con sus declaraciones insultando a los votantes del Partido Popular, llamándoles basura, que tiene este segundo objetivo común con Albert Rivera, ¿no? Intentar, pues que el Partido Popular se hunda. Pues no, oiga, es que a Ciudadanos, al Partido Socialista y al Partido Popular nos interesa que los tres partidos estemos bien. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Recuerdo cuando era pequeña que mi madre se iba a trabajar a las 6 de la mañana y allí me dejaba en una buhardilla de París en un 6º piso, asustada. Me ponía a hablar con la radio para simular que no estaba sola en casa. Y al volver escuchábamos la radio juntas, incluso obras de teatro. Ese es el sentimiento que me despierta la cafetera. Cercanía, compañía, pero ahora de verdad porque formo parte de ella. Nos hemos unido a vosotros gracias a la insistencia de nuestro hijo Ricardo, un expatriado en Oslo. Oíros cada mañana nos saca de la indiferencia y despierta nuestros sentimientos de justicia, respeto y solidaridad. Gracias por acercarnos a nuestro hijo y por vuestra compañía. Es que la hora de audio que nos ofrece la cafetera 5 días a la semana se ha convertido en un cordón umbilical que me une no solo a mi país, sino a la idea de país que quisiera que definiese a España. Mira, te voy a contar por qué soy mecenas. En mi casa, desde pequeñita, la radio era
digamos que magia en mi casa. Cuando nos poníamos a estudiar, mi abuela, mi querida abuela, mi querida madre, ellas cosían o planchaban o revisaban cómo estudiábamos allí en la mesa camilla, los hermanos, y la radio siempre estaba puesta, siempre, Fernando. Y esa magia que transmite la radio la transmitís vosotros, ¿eh? La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, os habíamos anunciado, teníamos mucho interés en hablar con Alberto Garzón, el coordinador federal de Izquierda Unida, porque además algunos de vosotros nos habíais pedido, nos decíais, oye, últimamente no hemos escuchado hablar a Izquierda Unida, la voz de Izquierda Unida merece ser destacada. Alberto Garzón, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Y es verdad, últimamente teníamos la sensación de que Izquierda Unida, entendemos que las alianzas tienen cosas positivas, supongo, la presencia parlamentaria, pero también diluye en cierta forma la presencia pública que tenéis, ¿no? Bueno, la verdad es que no es un fenómeno nuevo que nosotros estemos analizando, sino que ya estaba instalado en nuestra formación desde hace mucho tiempo, incluso en los tiempos del bipartidismo, cuando parecía que solo existían dos partidos, Izquierda Unida era la tercera fuerza del país, la presencia mediática era más bien reducida, por decirlo con cierta generosidad. Ahora que hay muchos más partidos y que además tienen una fuerza considerable, pues evidentemente pues esto se ha agudizado. No obstante, nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles por dar a conocer a la población nuestra posición política, que es diferente incluso de la de nuestros aliados, con los que naturalmente mantenemos un proyecto político común, pero no somos la misma organización y tenemos unas diferencias que son las que explican por qué no somos una misma organización. ¿Cómo ves el futuro de Izquierda Unida? Pues la verdad es que yo lo veo bastante bien, soy optimista, es decir, nosotros somos una fuerza duradera, hemos estado ahí, somos la tradición política de la misma organización que estuvo luchando contra el franquismo durante mucho tiempo y durante toda la dictadura, de hecho, en relación al Partido Comunista de España. Somos una fuerza fiable, somos una fuerza que además yo creo que todo el mundo tiene claro lo que defendemos. Con nosotros no existe esa sensación de que podemos cambiar de opinión, simplemente somos una fuerza confiable y evidentemente nos falta seguir avanzando para conseguir mayor apoyo electoral. La última vez que nos presentamos en solitario, con las elecciones de 2015, sacamos 1 millón de votos, es una cifra nada desdeñable en un contexto muy fastidiado para nosotras en esta organización, pero se tradujo simplemente en 2 diputados como efecto de una injustísima ley electoral. Después ha venido una alianza electoral y bueno, lo que tenemos por delante es un futuro de Izquierda Unida en la que el panorama político español pues ya no está simplemente con 3 partidos, como decía anteriormente, sino que hay muchos más actores, algunos de ellos pues son aliados, y lo que tenemos que saber hacer es saber organizarnos dentro de Izquierda Unida y con nuestras alianzas para transformar esta sociedad, que es, en última instancia, para lo que hemos venido a la política. ¿Hemos visto algunas dificultades de financiación también? Bueno, nosotros arrastramos un problema que viene de la época de Julián Guita, curiosamente, y es que pues hicieron una serie de inversiones financieras que han dificultado todo tipo de gestión posterior en Izquierda Unida. En cualquier caso, nosotros llevamos ya 3 años reduciendo todos esos problemas y lo cierto es que significa hacer sacrificios, es decir, pues una política, digamos, de austeridad dentro de la unidad económica que significa Izquierda Unida, pero no nos preocupa en absoluto porque lo importante para nosotros siempre ha sido la política. Tenemos algunas deudas que tenemos que ir pagando, como siempre, como haría cualquier familia, y eso pues implica una serie de restricciones pues que no nos gustaría tener, pero que son la consecuencia de direcciones anteriores que tomaron decisiones pues que no fueron acertadas. Estábamos observando algunos de los artículos que se han publicado en estos días, marcando las diferencias que hay entre la visión de Izquierda Unida, la visión de Alberto Garzón y la visión de Pablo Iglesias sobre cómo se debe gestionar la relación con Cataluña, cómo debe observarse. Había quien decía que tenía una visión más constitucionalista Alberto Garzón. ¿Esto es así? Bueno, estamos en un momento muy crítico en nuestro país y evidentemente se interpreta todo de manera interesada. Yo no creo ni siquiera que es la etiqueta que se puede atribuir a mi posición política, que es la de Izquierda Unida, sea la de constitucionalista. Nosotros, desde luego,
creemos que hace falta una reforma total de la Constitución. Hemos defendido siempre un proceso constituyente. Creemos que esta Constitución está agotada y, por lo tanto, no se nos puede poner en el mismo equipo, por decirlo de alguna forma, que partidos como el Partido Popular, Ciudadanos o incluso el Partido Socialista, que no comparten este diagnóstico. Nosotros creemos que esta Constitución ha sido rebasada por la realidad social, no solo en el caso de Cataluña, que esto ha sido una manifestación, digamos, incluso derivada de otras anteriores, sino que fundamentalmente hemos visto como consecuencia de la crisis como muchos de los artículos sociales, como es el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, no se han respetado de ninguna manera, mientras que se ha puesto la Constitución al servicio de los poderes financieros. Por lo tanto, nuestra posición sobre la Constitución es totalmente diferente a la que puede existir en eso que se llama bando constitucionalista. La posición sobre Cataluña es una posición, digamos, dentro de un proyecto de Estado que nosotros creemos. Nosotros pensamos y defendemos en una España unida en la diversidad. No somos una España homogénea, centralista, como han querido defender determinadas derechas a lo largo de la historia, desde Cánovas hasta Primo de Rivera hasta Franco, sino que somos una España pues plurinacional, donde existen determinados sentimientos nacionales respetables, que yo no comparto porque no soy nacionalista, pero que existen y no se pueden negar, y hay que encontrar la forma de articular todo eso respondiendo a las necesidades sociales que para mí son las más importantes y son las que decía antes: vivienda, sanidad, educación, empleo, prestaciones sociales. Todo eso es lo que para mí es el eje central de la política. Ahora estamos observando, están en juego las quinielas y vemos en todos los digitales, hoy, esta mañana, se hacen muchas quinielas sobre los posibles equilibrios después de las elecciones en Cataluña. ¿A favor de qué coalición de gobierno estaría Alberto Garzón, estaría Izquierda Unida en Cataluña? Bueno, en coherencia con lo que acabo de decir, para nosotros el eje central debería ser la cuestión social, es decir, lo que a veces se intenta caricaturizar con la idea del eje izquierda-derecha. Pues, sin embargo, es mucho más importante que todo eso, y es la cuestión social, la cuestión que tiene que ver con los desahucios, la cuestión que tiene que ver con el empleo. ¿Y cómo resolvemos todo eso? ¿Cómo resolvemos que ahora que estamos entrando en el invierno, en camino de la ola de frío, sabemos que hay hogares en nuestro país, también en Cataluña, que no pueden mantener la temperatura de su hogar a una temperatura adecuada, y eso tiene unas consecuencias en la salud muy graves, sobre todo para aquellos que no la pueden pagar, lógicamente, que son las familias más desfavorecidas. Esto sucede en Cataluña, como también sucede en Cataluña la precariedad, como también sucede en Cataluña los desahucios, como también sucede la explotación, en fin, las reformas laborales, aprobadas, por cierto, con el concurso de Convergencia y Unió. Bien, pues todo esto es lo que tenemos que resolver. ¿Qué tipo de gobierno puede resolver eso? Esta es la pregunta. Claro que no sabemos qué hacer. ¿Lo puede resolver Ciudadanos? Por supuesto que no, porque Ciudadanos es una posición política, es un proyecto político liberal o pretendidamente liberal que avanza en la dirección contraria. Es lo que defienden el contrato único, son la parte incluso más liberal o neoliberal que el Partido Popular. Entonces, su concepción de España es una concepción de una España sin derechos. Y por el otro lado, el bloque independentista es un bloque heterogéneo, pero que han querido poner encima de la mesa como prioritario pues la independencia de una parte del territorio español. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es romper esos bloques, es decir, romper esos bloques y poner unos instrumentos para que se puedan resolver los problemas que acabo de manifestar. Y eso, aunque ahora mismo parece muy, muy difícil, tiene que ver con la izquierda, y eso tiene que ver con compañeros y compañeras de Esquerra Republicana y del PSC, por ejemplo, que aunque en este momento no se quieran sentar a hablar y que aunque en este momento tengan otro tipo de prioridades y de alianzas en el territorio, si estuvieran a la altura de las circunstancias, pondrían como preferencia resolver esos problemas que estamos diciendo. Vamos a ver, porque queda todavía campaña y queda conocer los resultados para ver cuál es la aritmética que se puede manejar. Y, claro, pero ¿cómo se concreta? ¿En qué siglas se concreta eso? Porque ya entendemos que tiene que haber puntos coincidentes en el programa electoral, pero el debate está en si se apoyaría PSC, Esquerra Republicana. Eso implica un debate paralelo. ¿Izquierda Unida estaría dispuesta a pactar algún tipo de coalición con Esquerra Republicana? Nosotros en Izquierda Unida a lo largo de la historia hemos tenido este tipo de dilemas. En numerosas ocasiones hemos tenido que decidir entre si se gobernaba con el Partido Socialista, si se apoyaba al Partido Socialista, si el Partido Socialista nos apoyaba a nosotros. Hemos tenido una casuística muy enorme a lo largo de las últimas décadas. Entonces, lo que siempre hemos aprendido de la experiencia es que no se trata de un problema con las siglas, se trata de un problema con el programa. Esta idea que decía Julianita de programa. La cuestión no es con quién me puedo sentar o con quién no me puedo sentar, sino
qué es lo que quiero hacer y quién está dispuesto a hacerlo. Entonces inviertes las prioridades, y si yo he dicho que creo que además estamos en lo correcto, que lo que hay que resolver son los problemas sociales que afectan a las clases trabajadoras, a las clases populares de todo el país, también de Cataluña, lo que hay que preguntarse es si Esquerra Republicana, si el PSC, que son quizás los más sensibles a estas cuestiones, con todas sus diferencias y matices, están dispuestos a priorizar eso, en vez de priorizar, por un lado, la independencia de Cataluña y por el otro lado, pues las alianzas con el PP y Ciudadanos en virtud de una visión de una España homogénea que es incapaz de entender la pluralidad nacional que existe. Entonces, esto es una cuestión que tiene que ver, insisto, con el programa. Creo que como los incentivos a lo largo de una campaña electoral son tan perversos, es un debate todavía demasiado precipitado. Ni Esquerra Republicana ni PSC van a decir realmente cuáles son sus intenciones reales, y durante la campaña escucharemos incluso acusaciones de trazo grueso, como ya estamos escuchando, que quizás después se puedan diluir el día después cuando conozcamos los resultados. Alberto, vamos a viajar a Portugal a partir de mañana para ver estos avances económicos y políticos de un país que ahora está liderado y apoyado por las izquierdas. ¿Esto por qué es posible en España un fenómeno parecido? ¿Ha habido alguna vez conversaciones con las fuerzas de izquierda del Congreso para una coalición o para un movimiento de esta naturaleza? Lo hubo y lo tuvimos además hace muy poquito tiempo. Cuando se tuvieron que repetir las elecciones fue el resultado del fracaso de los acuerdos y de las conversaciones entre los partidos de izquierdas, con toda esa heterogeneidad que implicaba. A nosotros desde Izquierda Unida nos costó 80 días poder sentar en una misma mesa a Partido Socialista y a Podemos. Esto es el síntoma de que había una falta de cultura política del entendimiento y también pues intereses que eran muy difíciles de poner en común. Sin embargo, yo creo que también se aprende de todo ese tipo de experiencias y desde luego no hay un problema técnico para poner un gobierno progresista en nuestro país. Es un problema en todo caso de política, es un problema de que no somos Portugal y no tenemos las mismas condiciones. Portugal tiene una historia diferente a la nuestra, tiene de hecho una historia de ruptura con la dictadura, tiene una revolución de los claveles. Nosotros tenemos un sistema político mucho más rígido, mucho más difícil de gestionar como consecuencia de la transición, y también tenemos una cultura política acostumbrada a que solo hubiera dos partidos, y ha costado mucho y está costando mucho que nos acostumbremos a un sistema político mucho más plural, donde la necesidad de llegar a acuerdos puntuales sin que eso significa que estés traicionando tu ideología, pues pueda salir adelante. Yo creo que además no va a quedar más remedio. Todos los oyentes que nos estén escuchando en este momento compartirán conmigo en que no se va a producir nunca más en nuestro país la existencia de un único partido de izquierdas que pueda hegemonizar y gobernar en solitario. Con suficiente capacidad va a tener que darse alianzas entre el Partido Socialista, entre Podemos, entre Izquierda Unida, entre el resto de partidos incluso, y esto es algo que hay que aceptar lo antes posible, porque no se puede considerar otra opción. Porque la otra opción es dejar que la derecha hegemonice continuamente, también con sus divisiones. Por lo tanto, nosotros siempre hemos trabajado de Izquierda Unida para que este entendimiento se pueda producir, sabiendo cuáles son nuestras diferencias, que a veces son muy importantes, pero teniendo presente que hay que hacer un balance entre cuáles son las alternativas, y la alternativa es que continúe Mariano Rajoy. En este momento, lo que estamos viendo con esta noticia reciente de Bankia de la privatización es el ejemplo de cuáles son los costes de que el Partido Popular siga gobernando. Todo el mundo conoce los costes, pero este es un ejemplo paradigmático. Se nacionalizó Bankia y ahora se privatiza. Cuando había pérdidas pagábamos entre todos, cuando hay beneficios se lo llevan unos cuantos. Este es el resultado de no llegar a acuerdos con la izquierda que pudieran poner esto encima de la mesa. Tengo que preguntarle por una información que publicaba esta mañana la cadena SER, la Guardia Civil, interrogando a Ignacio González hace unos días sobre la financiación ilegal del Partido Popular, y señaló a Esperanza Aguirre. Me gustaría pedirle una valoración. Sé que es una valoración un tanto precipitada, pero es una información de última hora y no me gustaría dejarla pasar. Bueno, es coherente, es decir, desde luego la palabra de Ignacio González, como también la palabra de Bárcenas en su momento, son palabras, pues en fin, muy de poco fiar.
pero desde luego lo que están diciendo tiene sentido, es verosímil. Tanto lo que decía Bárcenas, que después se demostró, es decir, que existía una caja B del Partido Popular, esto fue una acusación de Bárcenas, una vez fue pillado y el PP lo negaba, y finalmente se ha demostrado que existía y que el Partido Popular tenía una caja B con la que financiaba campañas electorales o su propia sede, entre otras muchas cuestiones de corrupción. Y en el caso de Ignacio González, lo que está diciendo es absolutamente verosímil, y además cualquiera podría entender que es lo más normal, que Esperanza Aguirre no podía no saber lo que estaba sucediendo, porque su número 2 y su número 3 están en prisión, y su número 2, su número 3 y toda la red que le rodeaba a ella está implicada en casos terribles de corrupción, donde se manejaba mucho dinero, donde se tomaban decisiones que eran de carácter político, como eran las campañas electorales o como era mejorar la imagen de los dirigentes del Partido Popular en redes sociales y en medios de comunicación. Esas decisiones solo se pueden tomar con el consentimiento, o por lo menos con el silencio cómplice de quien era la presidenta y la jefa de todo eso, que era Esperanza Aguirre. De momento se está yendo de rositas, pero yo creo que lo más normal y lo más lógico es pensar que ella estaba implicada, y por lo tanto vamos a ver cómo prospera el juicio, pero el sentido común nos dice que tiene bastante sentido esa acusación. Alberto Garzón, pues Alberto, como siempre, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y como cada día ya sabéis que hay un espacio destinado para la agenda alternativa, para la agenda de la cafetera, que estaba contestando mientras hablábamos con Alberto Garzón en el chat, porque había quien estaba diciendo: oye, pues es que tenéis que traer a Julián Guita. Digo, pero si es que yo creo que lo hemos intentado unas 2 millones de veces o 3 millones de veces, o sea, no hay manera. Es verdad que igual el mecanismo, igual el camino no es el adecuado, pero a mí no se me ocurren muchas más fórmulas y me podéis creer que recursos para esto alguno ya tenemos, pero no ha sido posible. Bueno, supongo que habrá oportunidad. Si os interesa mucho, seguiremos insistiendo, pero en fin, que la cafetera intentarlo lo ha intentado. Bueno, pero este espacio, que es la agenda de la cafetera, es un espacio que precisamente se basa en esto, en que aquellas noticias, aquellas informaciones, aquellos asuntos que creéis que deben ocupar espacio en los medios de comunicación, pues tienen aquí su lugar reservado, las va recogiendo María, las va ordenando, y algunas de las sugerencias que enviáis a lo largo del programa, María. Sí, queríamos empezar con una noticia, en este caso sobre urgencias. El Hospital
de La Paz, en concreto de las urgencias de La Paz, y ellos enviaban un tuit y decían, hoy a las 8 de la mañana, 12 de diciembre de 2017, decían, nuestro servicio sufrió ayer el peor colapso en años. A pesar de nuestras continuas denuncias, la situación sigue empeorando. Nosotros no seremos cómplices del destrozo que están perpetrando Cristina Cifuentes y Enrique Ruiz Escudero. Así lo decía por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del consejero de Sanidad de la misma comunidad. Y de hecho, adjuntaban un comunicado en el que explicaban pues lo que están sufriendo, ¿no? Decían, el día 11 de diciembre, en torno a las 8 de la tarde, este servicio tenía 129 pacientes en camas y camillas, a pesar de contar con 61 camas. La sala 1, de 12 camas, tenía 36 pacientes en una sala de 12 camas. Las salas 2A y 2B, de 6 camas cada una, albergaban respectivamente 27 y 20 pacientes. Y así sucesivamente va dando una serie de datos sobre pues el colapso que hay ahora mismo en urgencias. Y terminaba diciendo, el personal ha dado parte de lo ocurrido, seguiremos luchando por personal suficiente en todas las categorías y dotación del servicio con 100 camas, personal, material y espacio suficiente en el plazo de un año. Y como decimos en este tuit en el que adjuntaban este comunicado, pues citaban también a Cristina Cifuentes, a la cuenta de Cristina Cifuentes en Twitter y a la cuenta del consejero de Sanidad. Pero además, como veréis, es trending topic Esperanza Aguirre. Y es que es trending topic porque ya hay licencia para demoler el campo de golf ilegal que Esperanza Aguirre construyó en Chamberí. Lo han dado varios medios y dicen que tras una década de reclamaciones vecinales ya hay licencia para desmantelar las instalaciones de golf que la popular Esperanza Aguirre construyó sobre la parcela del tercer depósito del canal de Isabel II en el distrito de Chamberí. Según ha informado el ayuntamiento, dicen el desmantelamiento de las instalaciones de golf supone un hito fundamental para poner fin a 10 años de lucha vecinal. Una batalla, decían desde la versión digital del Mundo, que es una batalla que ha librado la asociación Parque Sí en Chamberí con el apoyo de las asociaciones El Organillo y Corazón Verde. Y el objetivo además ahora será dejar una parcela de casi 50.000 metros cuadrados donde poner zonas ajardinadas, pistas deportivas y otros usos tras un proceso participativo y poner fin al déficit histórico, decían, en zonas verdes que padece este distrito. Pero también sobre Madrid y también desde Bruselas dicen, hemos conocido una información que nos habéis enviado varios de vosotros y tiene que ver con Ana Botella y Bruselas. Y es que Bruselas investiga si Ana Botella usó un ardid para reducir la contaminación en Madrid. La Comisión Europea pide explicaciones por la eliminación en 2009 de las estaciones de medición donde se registraban los peores datos. Y es que en 2009 Ana Botella anunció que iba a remodelar la red de medición de la calidad del aire de la ciudad de Madrid. Ese año era el último en el que Bruselas pasaba de recomendar unos niveles máximos permisibles de contaminación a exigir que no se superaran. Bien, pues a partir de 2010, los países miembros que no evitaran que sus ciudadanos respiraran aire contaminado se iban a enfrentar a cuantiosas sanciones. Sin embargo, como decimos, el ayuntamiento propuso pasar de 27 estaciones a 23 y lo hizo eliminando algunas, cambiando de sitio otras y añadiendo nuevas. 7 años después, la Comisión Europea se ha dado cuenta de que Madrid dejó de medir la contaminación precisamente en las estaciones más comprometidas y cree que los datos que le han enviado de España desde 2010 pueden no corresponder a la realidad de la situación que vive esta ciudad, la ciudad de Madrid. Pero también esta noticia se enmarca este martes en algo que se celebra este martes, que es la cumbre de París contra el cambio climático. Rajoy asiste este martes en París a la cumbre para reforzar la lucha contra el cambio climático. Asistirán más de 30 jefes de Estado o de Gobierno con el objetivo de reforzar el compromiso mundial con la lucha contra el cambio climático y con el Acuerdo de París. Y nos hemos ido algunas informaciones, en concreto la del diario.es, que aseguraba que Mariano Rajoy expondrá su intención de que España cuente en 2018 con una ley de cambio climático. Y decían que con esta ley de cambio climático y transición energética el Gobierno pretende establecer un marco normativo que recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y los objetivos en materia de energía. Y terminamos con dos noticias. Una de ellas es la que nos enviabais ahora mismo y nos vamos a Infolibre porque han sido absueltos los 5 ecologistas acusados de destrozar casetas usadas para
cazar lobos ibéricos. La jueza sostiene que no existe ningún dato que permita concluir que las casetas denunciadas por un particular y por la Junta de Castilla y León son las mismas que los conservacionistas destrozaron en un vídeo. Estamos muy contentos porque este no es un juicio a 5 personas, es un juicio a un modelo de respeto a nuestro patrimonio natural, a nuestra diversidad, en el lobo a la cabeza. Y de hecho, estas palabras son las que señalaba el presidente de la organización Lobo Marley, a la que pertenecen los 5 acusados que, como decimos, han sido absueltos. Y terminamos con un personaje que, de hecho, nos enviabais varias de vosotras, que es la nueva primera ministra en Islandia. Desde el 30 de noviembre de este mismo año hay una primera ministra en Islandia y ella es de Izquierda Verde y su gobierno ha empezado a andar con unos socios que sobre el papel no se amalgaman muy bien. En el conservador, por una parte, el conservador Partido de la Independencia y el Partido Progresista, que es una formación de centro-derecha. Ella, además, tiene una larga trayectoria política, alcanzó la vicepresidencia del movimiento de Izquierda Verde en 2003 y fue ministra de Educación entre 2009 y 2013, tiempo durante el cual se convirtió en una de las figuras políticas mejor valoradas. Su reciente triunfo, que es primera ministra en Islandia, es otro ejemplo, decían, más del éxito de las medidas de igualdad impulsadas durante los últimos años. En Islandia, cerca de la mitad de los puestos de los consejos directivos de las empresas están ocupados por mujeres, algo en lo que ayudaron las cuotas de paridad. Y en concreto, la campaña electoral de la actual primera ministra en Islandia se centró en las políticas para aliviar la desigualdad, la lucha contra el cambio climático y la mejora del sistema de salud y educativo. Una visión que le hizo triunfar en los votantes de 18 a 29 años y las mujeres, su núcleo duro de votantes. De hecho, Islandia se ha posicionado como uno de los países más igualitarios del planeta y es el estado con menor brecha de género del mundo, según el World Economic Forum, mientras que España, en ese ranking, ocupa el puesto 24. Y bien, entre sus próximas medidas se está aumentar el gasto público en el sistema sanitario, mejorar las infraestructuras de educación y transporte y apostar por los derechos de la comunidad LGTB y la igualdad de género. Before I drift away, speak to my heart, reminding me. Bueno, despedimos así a las emisoras que conectan este programa a través de la FM, emisoras comunitarias, emisoras libres que emiten, redifunden este programa, y saludamos con un cariñoso abrazo a sus oyentes. Continuamos aquí todavía unos minutos más. Estás escuchando La Cafetera. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the grave for more than the scope of my own dream. Que nos vamos a Portugal, Mary, que nos vamos a Portugal. Sí. ¿Cuánto tiempo has tenido que insistir para eso? Ostras, pues habría que buscar el primer programa, ¿no? Pero di que es una victoria en toda regla por tu parte, sí. Porque además se ha ido... Bueno, hemos tenido un compinche que ha sido Pilar del Río. Sí, sí. Y bien, muy bien. Porque además tenías mucha razón, pero es verdad que estábamos buscando una buena oportunidad para ir y pues en esto hace mucho que Pilar del Río nos haya ayudado, y además vamos a estar en su casa, vamos a caminar Portugal, vamos a caminar Lisboa de la mano de Pilar del Río. Y además nos ha dicho que tenía algunos encuentros muy interesantes previstos para que viésemos a gente del bloco, que estuviésemos también información de primera mano sobre lo que está ocurriendo en este país, en ese proceso tan interesante de acuerdo entre las izquierdas y tan anómalo en Europa, y que tan poca dimensión está teniendo en España, porque apenas está teniendo recorrido en los medios de comunicación españoles algunos de los hitos y de los éxitos que se están poniendo, de las políticas que se están desarrollando, se están poniendo en marcha en Portugal. Pero es que además ya lo vimos, ¿no? Que el entonces ministro de Finanzas, que en enero de 2018, bueno, pues pasará a ser pues un gran cargo en el Eurogrupo. Mario Centeno, si no recuerdo mal, su nombre era ministro de Finanzas, y como ya explicaremos durante estos días, pues digamos que ha sido el ideólogo de esta gestión económica del nuevo gobierno de Portugal, que de hecho
pues al menos de momento está dando buenos datos económicos para el país y bueno, pues están subiendo el salario mínimo y bueno, una serie de medidas que de hecho iremos comentando a lo largo de estos días y iremos desgranando con protagonistas también. Así que, oyentes de La Cafetera que estáis en Portugal, en Lisboa, pasaros por allí. Vamos a estar en la sede de la Fundación José Saramago en Lisboa el 13 y 14 de diciembre. El 13 por la tarde seguro. Eso es una cita en la que estamos obligados porque además vamos a participar en una charla sobre el periodismo, sobre información y cómo está cambiando, cómo se está transformando el periodismo, entre otras cosas, porque se está produciendo un fenómeno, cómo los algoritmos están decidiendo quién nos gobierna. Todo el Big Data, el análisis de nuestros hábitos, nuestros usos en Internet, cómo esto está haciendo que unas noticias y otras tengan peso en la red, destaquen unas sobre otras, todo a través de algoritmos, ¿no? Y eso cambia la naturaleza de la manera en la que recibimos la información. Bueno, es uno de los aspectos que se va a tratar en esta conferencia. Nosotros estaremos a las 3:30 de la tarde, estoy viendo en el programa, el miércoles 13 de diciembre, pero todas las sesiones que hay 13 y 14 de diciembre son muy interesantes allí en la Fundación Saramago, así que os invitamos a quienes estáis por Lisboa que os paséis por allí y luego podemos tomarnos una cerveza. Así entramos en contacto con los oyentes que están en Portugal. Ya nos había escrito Iria que estaba por allí, que se va a acercar, y algún oyente más, así que por lo menos que tengamos la oportunidad de vernos un ratito el día 13 por la tarde y un lugar tan icónico para nosotros como la Fundación José Saramago. Y nada, agradecemos muchísimo a la Fundación y a Pilar del Río que nos acoja con tanto cariño siempre y tan simpática y tan buena gente como es. Le vamos a pedir que esté con nosotros en el programa. Así que, bueno, pues nada, vámonos, adiós. Tienes que hacer la maleta, ¿no? Tengo que hacer la maleta, sí. Qué fuerte, no has hecho los deberes. Bueno, ahora... Bueno, pero estuviste configurando todo el equipo. Estuve configurando el equipo y metiéndolo en la maleta. Me queda ahora 2 minutos para meter 3 pantalones y son 2 días, no... Esto es 1 minuto, hombre. Somos gente viajera, ya viajada. Sí. Adiós, pasadlo muy bien. Hasta mañana. Mañana desde Portugal, Cafetera. Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda, por vuestra compañía. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Allí donde estéis. Adiós, hasta mañana.